Estamos de vuelta en a las 8:45 y le pedimos a nuestra compañera Rocío Lazo que nos cuente qué se dice en redes sociales sobre esta conversación. Juan Luis, tenemos ya comentarios en nuestras redes sociales sobre este tema. Esperamos su opinión al respecto. Tenemos dos comentarios. El de Aldo Samayoa, qué tristeza que se terminen las guerras. Y Jorge Roldán, están cosechando lo que han sembrado. Se juntaron con terroristas. Que se preocupen de esto. Aún falta más todavía. Lo invitamos a usted a mostrarnos su opinión en Facebook y en Twitter. Nos encuentra como Canal Antigua. Regresamos con ustedes, Juan Luis. Muy bien, Claudia Méndez Arriaza toma uno de estos comentarios y se lo plantea a nuestros invitados. Yo creo que me quedo con el comentario de Aldo Samayoa, que dice qué tristeza que ya terminen las guerras. Creo que es el sentir del mundo completo ante hechos y tragedias como la que hemos visto en Niza. Yo quiero tocarle a ambos invitados una nota que ha publicado el sitio 538, un sitio especializado en análisis de data en Estados Unidos, muy fiable, y ha hecho una revisión rápida a la base de datos de la Organización Global contra el Terrorismo. Y la primera conclusión es bastante sorpresiva. Aumenta el número de atentados terroristas en Europa Occidental y América del Norte, mientras baja en el Medio Oriente y el norte de África. Una rápida lectura a esos números nos revela esa contradicción. ¿Qué opina el embajador cuando escucha una conclusión tan contundente como esta? Que a veces se comparan cifras que no tienen muchos puntos comparables. Un punto que sí es verdad es que desde hace, digamos, 20 años, de que realmente un poco más algo más de 20 años, de que el terrorismo islamista ha surgido de manera muy violenta y muy importante. La mayoría de las víctimas no han sido occidentales, no han sido ni europeos ni mucho menos americanos, sino pues ciudadanos de estos mismos países musulmanes, que sean de África del Norte o de Medio Oriente. Las víctimas del terrorismo en los años 90, la gran mayoría eran argelinos. Y estos acontecimientos terroristas de origen argelino que hemos padecido en Francia en aquel entonces eran una pequeña consecuencia de los enormes dramas y del enorme número de víctimas del terrorismo en Argelia. Y luego pasó lo mismo en muchos países, o sea, todas las víctimas del terrorismo en Irak pues han sido los propios iraquíes. O sea que esta reducción es enorme. Mientras que la subida, que sí, que vemos una subida en Europa, pero se trata de un número que nos parece a nosotros enorme y sufrimos mucho, pero que en comparación se queda algo mucho más limitado. Y a pesar de la enorme barbaridad de lo que acaba de pasar en Niza, Francia no está en una situación de guerra. O sea, la gente no tiene, los telespectadores no tienen que imaginarse que estamos viviendo. Eso es justamente lo que subraya la base de datos. No estamos viviendo en una situación de temor. O sea, vivimos normalmente, sí que hubo, o sea, demasiado, una vez más, para nosotros es un tema muy emocionante, pero no significa que vivimos en un contexto de guerra, en un ambiente de guerra, o que la gente tenga un temor permanente. Un temor permanente. Leí yo que el presidente Hollande declaró la guerra a estos grupos terroristas y la salida a la calle de los ejércitos pues preconfigura una situación poco común. De hecho, una de las... Sí, pero el embajador nos decía que es habitual que haya, que en la misma policía hay gendarmería que tiene formación militar y que es habitual en Francia que haya un programa como el Centinela. Son tres atentados, ¿verdad?, los que van en menos de un año en Francia. Si no me equivoco. En un año y medio. Un año y medio. Sí, se considera solo los más importantes porque hubo una Charlie Hebdo, y no es la primera vez en Europa claro, que hay un pico de atentados terroristas. Sí. Recordemos que en la historia han habido varios, especialmente en los años 70, ¿verdad?, con los rehenes israelitas. Pero también lo primero que hace Francia después de esto lamentable y execrable que pasó en Nice es que manda su portaaviones a Oriente Medio, precisamente a enfrentar a Daesh, ¿verdad?, a recrudecer la lucha contra Daesh, especialmente en esta
alianza que tienen con Estados Unidos y otras potencias de la OTAN. Y hay que entender esto, que Occidente se está enfrentando en Oriente Próximo, es decir, hay una reconfiguración del poder y las potencias no van a ceder el poder que han tenido hasta hoy. Pero también es simbólico el hecho que suceda en esto en Francia. ¿Dónde fueron los derrotados los musulmanes en Europa por ahí por el siglo XIII, cuando fueron expulsados, antes de ser expulsados de España? Fueron derrotados precisamente en Francia. Francia les puso el stop en su expansión a Europa. Entonces, bueno, el año 732, correcto. o sea, yo creo que esta historia realmente es muy lejana. Muy lejana, no, pero es muy simbólica porque Estado Islámico, que es 700, no 1700. Pero ¿qué es lo que quiere establecer Estado Islámico hoy? El califato, ¿verdad? El califato sí, que abarca aquellos territorios que una vez poseyeron, dentro de los cuales parte de Europa. Cecil, pero tu análisis sigue partiendo del hecho de que estos casos que ahora se ven como aislados, en realidad están todos vinculados a ese esfuerzo por reinstalar el califato. No solo, esa es la lucha proclamada por Estado Islámico. ¿Y no le das valor a la posibilidad de que sean, digamos, actos solitarios de personas desequilibradas? Digamos que es sería muy... llama la atención que hubiera tanta coincidencia entre tantos lobos solitarios que fueron desequilibrados. Es más bien una respuesta histórica a las intervenciones que Occidente ha realizado en esos países por la fuerza. Hoy por hoy no están invitados ni por los gobiernos de esos países ni por Naciones Unidas, a diferencia, por ejemplo, de Rusia, que participa con la autorización del gobierno sirio. Los demás países, incluyendo a Francia y a los demás aliados de la OTAN, no tienen permiso ni invitación, por tanto están rompiendo las leyes internacionales, pero tienen el poder y la fuerza para hacerlo. Pero mira el poder que tienen. Pero hay un punto que me parece importante subrayar, es que no se trata de una guerra en contra de los musulmanes. O sea, usted está hablando un poco como si esta gente, estos terroristas estuvieran luchando en nombre del Islam, pero es que la inmensa mayoría de los musulmanes y de las autoridades religiosas musulmanes están en contra de estos movimientos. El 99,99%, la población musulmana en Francia es casi el 10% de la población, y esta gente son algunas decenas, tal vez algunos cientos, si se incluye a los que... Menos mal no son miles de millones, porque entonces sí estarían muchos problemas. Sí, entonces es una pequeña minoría que sí tiene una radicalización, que sus hechos tienen un pretexto religioso según su interpretación, pero que en ningún caso, yo los vería mucho más como desequilibrados, que se inventan un pretexto religioso, que como gente que realmente actúan en nombre de una religión y con el apoyo de la mayoría de los feligreses de dicha creencia. Yo creo que de parte de ellos también a nosotros queriendo imponer el cristianismo, los valores de Occidente, la democracia, y ahora que Estados Unidos lleva como valor... ¿Quién trata de imponer el cristianismo? No te digo el cristianismo, pero sí los valores occidentales en esos países. Ellos nos ven igual, nos ven precisamente como terroristas, porque allá con los bombardeos de la OTAN se mueren tanto musulmanes como no musulmanes, igual que en Francia y en otros lados donde estos terroristas han hecho estas masacres, han muerto tantos creyentes como no creyentes. Un momento, es que esta gente que ha cometido esta serie de atentados no es este último, que sí que nació en Túnez, pero todos los demás, todos los que fueron responsables de los atentados en Bélgica, en Bruselas en febrero, de los atentados del 13 de noviembre en París, de los atentados de Charlie Hebdo, de las demás tentativas, y todos estos son ciudadanos o franceses o belgas, nacidos en Francia o en Bélgica, no son gente que vienen de esos países. Entonces no veo cómo se podría explicar porque nosotros hubiéramos intentado imponer no sé qué en esos países, y ni mucho menos el cristianismo, que nosotros somos un Estado laico desde hace ya, con eclipses, pero de manera definitiva. Hablando de Occidente, no solo de Francia. Yo quisiera llevar la conversación a algo que han mencionado ambos, y son estos lobos solitarios. No sé si el señor embajador
maneja información extra a la que hemos leído en los medios de prensa sobre el perfil del conductor de este camión que ha provocado los daños en Niza. Sabemos que tiene 31 años, que estaba en problemas de divorcio, que había tenido delitos menores antes, pero que no había ingresado en esa base de datos de personas radicalizadas a quienes había que prestarles atención. Si maneja datos extra y puede compartirlos en esta mesa, es la primera pregunta. Y la segunda es ese temor que provoca la sola idea de pensar en el lobo solitario, ese que está allí y no puede representar ni leerse una amenaza en él, pero de un día para otro amanece, renta un camión, lo estaciona en un lugar, luego se traslada hacia él y provoca una matanza que ya es comparable en números con las del teatro de Bataclan. Bueno, con respecto al culpable de esta matanza, usted ha mencionado todo lo que se sabía y todavía hay muchas cosas que se están investigando. Hay un punto que yo creo es muy importante, que es, usted ha dicho, no estaba fichado como radicalizado, o sea, la policía no lo conocía como radicalizado, sí lo conocía como violento porque había sido involucrado en una pelea después de un accidente de vial. Algo calificado como un delito menor, así como un delito robo. Sin ninguna dimensión, digamos, un delito de una persona de índole violento, pero sin ninguna característica ni religiosa, ni terrorista, ni política, ni nada. Entonces, todavía se está investigando sus comunicaciones, sus relacionados, los sitios internet que veía para ver si era realmente radicalizado o no. O sea, no hay ninguna certeza y en este momento no se puede tomar su caso como un ejemplo bien claro del fenómeno que usted está describiendo, que es el fenómeno de los lobos solitarios. Sí que hemos tenido algunos, por ejemplo, hay un caso que ya se ha olvidado un poco, pero que ha marcado mucho los espíritus en el 2012, se llamaba Mohamed Merah, él ha matado a una serie de militares individualmente en un scooter y por fin terminó matando a los niños de una escuela judía. Se le ha presentado un poco como este modelo de lobo solitario. No era tan solitario porque era el ejemplo de uno que se había radicalizado en un tiempo relativamente corto, pero sin embargo tenía una red, que le apoyaba. Sí, bueno, digamos, de relacionados, de amigos o de gente que le había influenciado. Embajador, llegamos ya al final de esta conversación. Gracias por acompañarnos. Gracias, Cecil de León, también por estar con nosotros. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para hablar sobre índice de embarazos en adolescentes en nuestro país. Ya venimos.